Ahora hablaremos de la revolución industrial y capitalismo. La revolución industrial. Entonces, el origen de esta se remonta al siglo XVIII en Inglaterra y se va a dar como el primer paso al establecimiento del modelo económico capitalista. Esta revolución inicia con la industria textil, que para su desarrollo se da la transformación de riqueza a capital, que va a adquirir la función de comprar tecnología, aparato material, materia prima, maquinaria y adicionalmente se va a utilizar para pagar mano de obra, que a este punto de la historia ya es asalariado y bajo ciertos términos, y va a ser llamado trabajo social. Esto permitió la creación de la clase obrera, que va a ser la que va a controlar la movilización y el despliegue del trabajo. Es importante resaltar el hecho de que la adquisición de tecnología, aparato material y el trabajo social estaban encaminados hacia la transformación de la naturaleza. La transformación inglesa. El principal interrogante que surge es cómo y por qué sucedió todo este proceso en Inglaterra. Entonces, hacia el siglo XV, debemos tener en cuenta que Inglaterra fue el pionero en la cría de ovejas y en la explotación de la lana para la elaboración de artículos textiles, que se convertiría en el principal producto manufacturado. Adicionalmente, comenzaron a suceder 4 hechos. Primero, la agricultura se comenzó a ver como un negocio, lo que los llevó a adaptar sus técnicas a las condiciones comerciales para acelerar el proceso de la agricultura y para que cumpliera con las condiciones del comercio. Segundo, se comenzó a dar interacción entre diversos agentes y dio origen a varios grupos comerciales. Por ejemplo, se dio interrelación entre comerciantes y aristócratas, agentes comerciales y señores tributarios, entre otros. Tercero, las tierras comenzaron a ser arrendadas a los trabajadores. Esto se dio debido a que la liberación de la servidumbre ya era más que un hecho y se tuvo que cambiar la forma en la que interaccionaban tanto los dueños de las tierras y los trabajadores, para que estos comenzaran a trabajar estas tierras de la forma más adecuada. Y cuarto, se dieron muchas políticas que le dieron libertad a estratos inferiores. Estos 4 acontecimientos fueron como una preparación y permitieron que se diera innovación en este lugar. ¿Una preparación para qué? Para recibir a los futuros cambios que trajo la revolución industrial. La competencia holandesa e India. Entonces, este hecho se comenzó a dar debido al éxito mercantil que tuvo Inglaterra en la industria textil. Entonces, Holanda tenía unas técnicas de teñido y acabado superiores. Sin embargo, tenía una mano de obra costosa. Esta fue la forma en la que le dio competencia a Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra lo que hizo fue que comenzó a comercializar más barato, aprovechando que la mano de obra holandesa era muy cara, y aumentaron sus productos mercantiles. Aumentaron en variedad, o sea, no dejaron de comercializar, aumentaron el catálogo de comercialización. Mientras tanto, en India los textiles eran de mejor calidad y eran aún más baratos. Entonces lo que hizo Inglaterra, y adicionalmente también lo hizo Holanda, fue que comenzaron a importar mercancía india y la comenzaron a distribuir por toda Europa. Y también se sacaron copias de textil indio. Pero se dio una prohibición de importación de mercancía india, lo que desencadenó que se reforzara la mecanización de la industria y se comenzara a revisar la calidad. Todo esto para mejorar la producción textil inglesa y que ésta recuperara su valor comercial. La fábrica. Entonces la fábrica se dio como una respuesta ante la dispersión del trabajo, y esta organización se basó en la administración unificada de procesos productivos que pudieran responder a los apresurados cambios que enfrentaba el mercado, con el objetivo principal de lograr una sincronización, tanto del comercio como de la producción, y de los demás procesos que esto implicaba, acelerándolos. La fábrica se organizó de la siguiente forma. Primero, reunió la mayoría de fases del trabajo en un mismo sitio. Segundo, aumentó el control y la vigilancia sobre los trabajadores. Y adicional a esto, el trabajo se dividió en contribuyentes esenciales. Tercero, las fases del trabajo se jerarquizaron por capacitación y destreza, y esto provocó que se comenzara a diferenciar la remuneración. También tenemos que se dio la continuidad del trabajo y se maximizó la extracción de valores. Con el segundo cambio que implementó pues este modelo de trabajo, se dio una problemática que fue la oposición de los trabajadores, ya que se opusieron a la inflexibilidad y a la disciplina de las fábricas, lo que causó una ralentización del crecimiento del proletariado febril. Cuando toda esta oposición pasó, la población que vivía en las zonas urbanas comenzó a aumentar, causando el surgimiento de ciudades manufactureras. Entre ellas podemos encontrar a Londres y a Manchester.
Este aumento de población causó conflictos entre trabajadores ingleses y migrantes irlandeses. Esto se remonta más o menos al siglo XIX, entre los años 1800 y 1830. Estos conflictos no cesaron durante un largo tiempo y, aparte de ser económicos y políticos y sociales, terminaron siendo de carácter religioso. En la segunda parte del siglo XIX se empezó a desarrollar en las provincias asiáticas pertenecientes al Imperio Británico la producción de textiles. Esto marcaría la expansión europea sobre Asia. Luego de esto, el algodón de India no gozó de favores en el mercado inglés hasta cuando Norteamérica dejó de abastecerlo en grandes cantidades. En Estados Unidos, los principales puertos de embarque hacia Europa eran Baltimore y en especial Nueva York. La ascendencia de Nueva York en el comercio del algodón se debió a dos causas principales. La primera, la línea Black Ball, y la segunda, la regla que prohibía retirar mercancías ofrecidas en venta cuando las pujas eran bajas. Posteriormente a esto, las regiones que componían los Estados Unidos se especializaron más y más y se hicieron complementarias en su especialización, creando así una red de interdependencias en la que evidentemente el del sur estaba en desventaja. Hablaremos ahora de la expulsión de los indios. En un principio la expansión hacia el oeste parecía el sueño americano hecho realidad y parecía que había tierra suficiente para que cada quien tomara lo que quisiera. La tierra estaba ocupada y aprovechada por poblaciones de americanos nativos y para ser recios labriegos era preciso desposeer previamente a estos nativos. Existían para esa época unas unidades políticas principales, que eran los Cherokees, que vivían en lo que es actualmente Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee, los Creeks, que vivían en Alabama y Georgia, y los Choctawas, que vivían en lo que actualmente es Mississippi. Todos estos grupos eran horticultores y también cazadores, establecidos en sus tierras. La unidad básica para ese entonces era la aldea, que tenía alrededor de 350 y 600 Cherokees y entre 100 y 1000 Creeks. Posterior a eso, a comienzos del siglo XVIII, los Cherokees y Creeks comienzan a formar confederaciones para centralizarse cada vez más. Y hacia 1817 cobró vida la idea de llevarse a los indios a una región situada al oeste de Mississippi, lo cual denominarían una campaña de mudanza, que luego se convertiría en 1830 como una ley. Regiones de abastecimiento. El algodón de la India constituyó una de las principales exportaciones de Inglaterra hacia China. La mitad de la producción de la India se encontraba en una ciudad pujante para la época, que era Bombay, que se convertiría en el centro de la industria textil y para 1800 se convertiría en el puerto mayor del occidente de la India. Esta producción textil de la India, que tenía mercados predominantemente asiáticos, representa un ejemplo temprano de proliferación industrial en la periferia del creciente sistema capitalista industrial. Sin embargo, el valor de las exportaciones textiles de la India, que consistían principalmente en hilos, cayó casi a la mitad de su punto más alto al concluir el siglo XIX y en el segundo decenio del siglo XX. La razón de esta declinación fue la competencia extranjera, que tuvo como resultado la pérdida de los mercados de Japón y China a manos de la industria de Japón. Crisis y expansión renovadas. Inglaterra fue el lugar donde los capitalistas tomaron por primera vez la senda verdaderamente revolucionaria de transformar los medios de producción. Esto lo realizaron en primera instancia por medio de la industria textil, que tuvo su éxito inicial debido a sus crecientes utilidades, que se debieron a su vez a dos cosas principales. La primera, una maquinaria de bajo precio que era construida por artesanos, y la segunda, a costos de mano de obra decrecientes. Sin embargo, en el segundo cuarto del siglo XIX experimentó una caída, que fue una de las primeras grandes crisis estructurales del modelo capitalista. Después de esto, para volver a poner en marcha el motor creador de dinero, se necesitaban nuevas infusiones de capital y el florecimiento de una nueva industria capaz de restaurar el índice de acumulación y de abrir nuevos mercados. Esta industria fue la construcción de ferrocarriles, con sus dos satélites gemelos, la producción de acero y la minería de carbón. Esta industria se originó también en Inglaterra, que tuvo su primer ferrocarril en 1825, y con todo el boom que produjo esta nueva producción, marcó la segunda fase de la revolución industrial. En cuanto a la marina mercante, el proceso de transporte de mar cayó casi tanto como había caído el precio del transporte por tierra. Para la segunda mitad del siglo XIX, los ingleses habían recuperado su hegemonía naval porque habían construido clíperes mejores adaptados que los norteamericanos. Finalmente, el barco a vapor venció el de vela por su mayor tonelaje y velocidad. Sin embargo, la gran victoria del vapor se dio hasta la Gran Depresión para los años de 1873 y 1894.